Bueno, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este tercer día y día de cierre del Foro Anual de Filosofía Stoa. Hemos tenido un espacio de reflexión y de compartir, digamos, artístico, musical, muy bonito y muy especial durante todos estos días. Y queremos pues que hoy afirmemos un poquito más como toda esa sensación y todos esos bonitos momentos que hemos tenido en este espacio. Para el día de hoy tenemos el panel número 2, en el cual nos acompañan dos invitados muy importantes. En este momento me encuentro con uno de ellos, una de ellas, que es Alex Nicole Alzate, quien nos va a presentar una charla titulada El avasallador rugido del jaguar, los animales de poder como narración de nuestros territorios indígenas. Y posteriormente tendremos a Andrés Álvarez con la charla con Constantino Cavafis o la fatalidad. Queremos invitar a todas las personas que nos ven por redes sociales y a las personas que están acá en este teatro a que nos dejen sus preguntas, sus inquietudes, a que si quieren sean un poco más activos digamos como con la participación hacia los ponentes o hacia nosotros. Y hoy vamos a tener, digamos, como un estímulo a esa participación. Quienes participen podrán, pues quienes pregunten a los ponentes podrán participar como en la rifa o en la entrega de unos CDs del grupo Nibram que nos estuvo acompañando la noche anterior. Bueno, no siendo más, pues voy a ceder el paso a Nicole. Recordar que nuestro festival es organizado por la administración municipal, Más Cerca, Más Oportunidades, el Instituto de Cultura, en alianza con el grupo Quinox. Nos apoyan Avinal, Viboral Televisión, La Cimarrona ESP, Confiar Cooperativa Financiera y Casa Rosé Hotel. Les voy a leer brevemente, digamos como la trayectoria o el hacer de nuestra invitada, Nicole. Ella es estudiante de último semestre de pregrado de Estudios Literarios y de Licenciatura en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es líder de varios proyectos estudiantiles para la promoción y la investigación de la literatura regional, con entidades tales como el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de la ciudad de Medellín y la Administración Municipal de Sonsón. Actualmente sirve como bibliotecaria pública en la Biblioteca Pública Municipal Benigno Gutiérrez del municipio de Sonsón. Ha participado de varias publicaciones colectivas e individuales, de las cuales se destaca su libro de narrativa Retazos, publicado en el año 2021. Bienvenida, Nicole. Bueno, muchas gracias pues como por esta invitación, por este compartir a través de la palabra. Siempre es raro que le lean como la reseña a uno, es como que ese sí soy yo. Bueno, vamos a hablar en este ratico un poco sobre los animales de poder en la literatura colombiana, un poco un acercamiento a estos espacios discursivos, a estos ejercicios narrativos y cómo desde ahí justamente podemos empezar a consolidar una idea un poco más amplia de lo que es la literatura colombiana específicamente y un poco también cuál es nuestro hacer como críticos literarios o como filósofos también, cuál es ese sentido que tienen todas estas prácticas, un poco pues como muy en sintonía con lo que nos propone pues la temática del foro, que pues es este tema de los mitos y las ficciones, ¿cierto? Sobre todo, bueno, agradecer la invitación, estoy muy contenta pues como de estar acá, estoy viajando desde las 6 de la mañana, todavía no me he bajado del bus. Entonces, voy a empezar hablando un poco sobre qué es esta idea de los animales de poder, un poco también desentrañando esa maraña de qué es la escritura y qué es la tradición oral, que son esos dos grandes cauces de la literatura que a veces vemos pues como un poco alejados o un poco como compartimentados,
pero cómo las experiencias mitológicas y particularmente esta idea de los animales de poder dentro de la narración mitológica de nuestro territorio, apelando pues como a ciertas narraciones indígenas particulares, nos permiten consolidar una idea de la literatura colombiana como un corpus muy amplio en el que caben muchas formas de ver, de narrar y pues en últimas de ser. Posteriormente les voy a hablar un poco de dos animales muy importantes dentro de la cosmovisión mitológica colombiana, que son la anaconda y el jaguar, y posteriormente les voy a compartir un poco una serie de referencias en clave de la literatura infantil que nos hablan un poco también como sobre estos animales, sobre estas narraciones mitológicas y cómo en últimas lo que nos permite todo esto es llegar a la idea de que el lenguaje mitológico lo que nos permite es organizar el mundo, mirarlo mágicamente, retornar ese sentido mágico que da el lenguaje, que da la palabra a todo lo existente. Porque en última sobre eso es sobre lo que nos habla el mito, sobre eso es sobre lo que nos narran las ficciones fundacionales, cómo desde la palabra decodificamos, organizamos y sistematizamos el mundo que se levanta a nuestro alrededor. Entonces, para empezar a pensar este tema de la escritura y la tradición oral como estos dos grandes cauces de la literatura, aparece una pregunta muy grande que es cómo desde el quehacer literario, desde el quehacer crítico, desde el quehacer filosófico, establecemos formas de comprensión de lo que entendemos como la literatura colombiana en este momento, específicamente. Este tipo de pensamiento crítico, de pensamiento un poco desde lo académico, requiere sí o sí el compartimentar, el definir, el dar categorías, porque a través de las categorías organizamos este gran corpus que se nos presenta. Mi hipótesis, un poco también pues como desde lo que conozco y desde lo que he investigado, es que para un corpus tan amplio como lo es el de la literatura colombiana, es necesario empezar a mezclar los compartimentos. Ahí es donde aparece esta idea de la escritura y de la tradición oral, porque la crítica hoy en día generalmente acepta, y eso tiene mucho que ver como con todos los procesos de análisis y de reconocimiento de lo que son las literaturas amerindias, de lo que son las literaturas aborígenes, si es que justamente se puede utilizar este término de literaturas, porque de hecho eso ya también nos pone en cierto lugar, en cierto problema, en cierta posición. Por ejemplo, cuando son las literaturas del Pacífico se opta más por otro término que es oralituras, y yo creo que para este tema de las literaturas indígenas también valdría la pena revisar qué es lo que estamos comprendiendo como literatura. Pero sí o sí, y producto de muchas investigaciones y de un proceso de crítica y de análisis muy amplio de mucha gente, se acepta que la literatura nacional debe buscar sus raíces más antiguas o más autóctonas en las culturas aborígenes, en las leyendas, en los mitos, en los poemas, en las narraciones indígenas que se conservan a través del tiempo y que se van rescatando lentamente por parte de investigadores y de especialistas. De esta forma lo que se hace es salvar un legado cultural del cual en últimas pues tenemos mucho que conocer nosotros como colombianos. Cuando analizamos, por ejemplo, la gran cantidad o la gran pluriculturalidad que habita en un territorio como Colombia, nos damos cuenta que no conocemos nada de lo que son todas estas expresiones. Ahí es donde aparece de algún modo como el despertar de una nueva sensibilidad, más abierta a los problemas y a las cuestiones que suscita la copresencia en el tiempo y en el espacio de múltiples culturas, de múltiples lenguas, de múltiples cosmovisiones, formas de comprender el mundo, de formas de pensamiento, que nos permite el desarrollo de un trabajo que se ocupa no solo de la transtextualidad del texto como tal, sino de la interculturalidad,
porque entonces cuando vamos a analizar un mito indígena nos encontramos con algo como, pero es que esto no está escrito. Si no está escrito, entonces ¿es literatura? ¿No es literatura? Pues mi postura es un poco que sí, por supuesto que sí. Donde está la palabra, donde está la narración, donde está esta preocupación un poco también por el lenguaje que se materializa, la palabra que habla sobre el territorio, la palabra que está narrando el sentir, el pensar y el habitar de determinado grupo, de determinado territorio, ahí para mí hay una cuestión absolutamente literaria. Ahora, entra por ejemplo el tema de la interculturalidad, entra por ejemplo el tema de la transtextualidad, porque incluso en expresiones tales como el tejido, en expresiones tales como la gastronomía, en expresiones tales como los cantos y los arrullos, ahí ya hay una presencia de una narración, de un contar la historia de determinado pueblo, de un hablarnos de la cosmovisión de determinada cultura. De algún modo, entonces eso nos obliga a dejar de pensar la visión de la literatura como algo que está cimentado netamente en lo que es el aparataje de lo escrito, porque pues en últimas lo escrito brinda muchas posibilidades, pero más allá de lo escrito subyacen otras formas de ver y otras formas de comprender el mundo que nos permiten analizar otras múltiples particularidades. Ahí aparece la definición de literatura indígena, que es ese conjunto de manifestaciones discursivas a manera de relatos propias de una tradición netamente oral de las comunidades colombianas. Son los textos que nosotros conocemos como mitos, como leyendas, tradiciones etnohistóricas, cuentos, que son una forma de pensamiento muy perenne dentro de estas comunidades, que se van contando a través del tiempo, que se van de algún modo recuperando, pero también manteniendo, y esa figura tan bonita que es el mamo que le cuenta a los niños estas historias de animales, estas historias de seres mitológicos, de dioses, de deidades, que están hablando precisamente sobre ese territorio. Ahí justamente aparece también una vocación desde el trabajo crítico, desde el trabajo filosófico, que es la pregunta por la etnoliteratura, como una forma de análisis, una forma de acercamiento a este tipo de corpus. Si bien en primera instancia existió una literatura oral con unas características propias, la invención de la escritura supone sí o sí que esas formas de tradición oral empiecen a ser plasmadas en textos escritos. La escritura también es una forma del poder. Yo puedo escribir, por ende yo puedo hacer que esta historia perdure a través del tiempo. Ahí es donde justamente aparecen también muchas cuestiones, muchas preocupaciones un poco más actuales respecto, por ejemplo, a cómo en un libro, actualmente, digamos, vamos a hacer una recuperación de memoria de la comunidad de los arhuacos y cómo no basta con poner los textos o, digamos, estos relatos en español, sino que hay que ponerlos también en las lenguas originarias para dar a conocer esas lenguas también. Ahí aparece también esta cuestión del intercambio ideológico que mezcla lo escrito con lo oral y se vuelven unos cauces que se alimentan mutuamente. Eso desde el umbral un poco como de lo más teórico, esta idea de la etnoliteratura y esta idea también como de lo etnográfico como una forma de acercamiento a lo literario y pues en últimas también a lo filosófico. La etnoliteratura va a ser ese estudio que se ocupa preferencialmente de las producciones literarias de tradición oral de los pueblos del mundo. Como les decía, lo que son los mitos, las leyendas, los relatos folclóricos, los poemas, los cantos, los dichos y los refranes, todo eso va a ser una muestra o un ejemplo de lo que es esa materia propia de la etnoliteratura. Ahí también hay una cuestión interdisciplinaria, porque entonces no basta con el análisis literario, sino que hay que hacer un análisis histórico, hay que hacer un análisis social, hay que hacer un análisis lingüístico, por ejemplo, hay que hacer un análisis, por ejemplo, folclórico, religioso. Entonces eso vuelve este umbral de la etnoliteratura, pues, o como de la etnocrítica, como un espacio en el que confluyen muchas formas del quehacer disciplinario, que en últimas también es un poco lo que nos reúne, nos convoca.
aquí cierro un poco pues como este apartado de introducción acerca de la etnoliteratura como una forma de acercamiento a este tipo de narraciones y voy a empezar a hablar un poco ya propiamente de lo que son los animales de poder, que comprendemos dentro de nuestros imaginarios como un animal de poder. Y de hecho eso nos remonta, como todo en la vida, a las tradiciones, por ejemplo, griegas, a las tradiciones egipcias, por ejemplo, esa presencia tan importante del gato en la tradición egipcia. Por ejemplo, también en la tradición africana van a estar muy presentes como estos seres mitológicos, estos seres que mezclan su parte humana con una parte mitológica, y basta con analizar un texto como Criaturas Fantásticas en el que nos empiezan a hablar de todas esas posibilidades que la animalidad empieza a dar con respecto a lo humano, cómo empieza a ser como una sincronía, una cosa muy interesante en la que la animalidad le permite, por ejemplo, al ser humano aumentar sus posibilidades de desarrollo para hacer ciertas actividades, para cumplir ciertos deberes o para cumplir ciertas labores. Ahí es donde empieza a conjurarse esa primera idea de lo que son los animales de poder. Claro, cuando ya los traemos a nuestro territorio y vamos a empezar a pensar nuestro territorio, digamos como América, esta América con una pluriculturalidad tan amplia en la que hay ciertos animales que van a representar narraciones afortunadas de lo que es el territorio y que nos arrojan incluso testimonios tan bonitos como el que es, por ejemplo, el Xolquien Maya. El Xolquien Maya es básicamente una forma de organización del tiempo. Para los mayas el tiempo funcionaba de forma muy diferente a como nosotros lo consideramos. El tiempo para ellos no era una cuestión lineal, sino una cuestión circular, que funcionaba básicamente en una frecuencia que para ellos se denominaba 13-20. 13 porque tenemos 13 articulaciones en nuestro cuerpo y 20 porque son 20 los sellos galácticos, esos sellos como de apertura galáctica que nos permiten organizar el mundo. Para ellos, el día en el que uno nacía era una especie de código de activación genético y ellos crean dentro de su sincronario esos 20 sellos o esos 20 arquetipos que en última son pues también como modelos de comportamiento si los miramos desde ese punto de vista como de la psicología más moderna. En relación a la astrología, por ejemplo, tradicional, se podría comparar el tema de los sellos mayas con lo que va a ser para nosotros, por ejemplo, los signos zodiacales. Funciona un poco de esa manera. Los arquetipos, y eso también es un concepto pues absolutamente importante dentro de la filosofía, como esas ideas que nos permiten llegar a algo, esas narraciones alegóricas de lo que es determinada conducta o determinada forma de pensamiento. Ellos, claro, muy en sintonía con lo que va a ser la comunidad maya y con lo que va a ser ese territorio y ese poder tan importante que van a tener, les voy a hablar un poco de varios de esos sellos, son 20 en total. Dentro de esos sellos hay una presencia muy importante del elemento de la naturaleza, sobre todo. Entonces funciona básicamente de la siguiente manera: el día en el que tú naces corresponde a una disposición del universo energética particular y eso determina sí o sí, porque el universo funciona de forma sincrética y sincrónica todo el tiempo, ciertas formas de tu accionar y de tu pensamiento. Ahora, nosotros podemos ver eso como algo muy lejano, pero pues en últimas estos arquetipos y estos sellos de los que voy a tocar un par a continuación son también formas de narrar a través de lo que van a hacer los animales, porque entonces, por ejemplo, dentro del sincronario encontramos figuras como el mono, el perro, la serpiente, por supuesto que la serpiente, el águila, el viento, el mago, la semilla. Por lo general son reflexiones acerca de lo natural. Me voy a concentrar, por ejemplo, en el sello de la serpiente, que un poco también tiene que ver con lo que voy a hablar a continuación. Cuando pensamos de algún modo, de la forma más intuitiva, de la forma más directa, ¿a qué nos lleva a pensar en la serpiente?
va a ser, por ejemplo, en la conexión con la tierra. Claro, la serpiente todo el tiempo se está moviendo por la tierra, todo el tiempo también nos habla como de esa transformación, de esa transfiguración a través de la piel que se cambia y que se mueve, y eso para ellos va a tener un sentido completamente espiritual. Otro, por ejemplo, el perro, la figura del perro, y estamos hablando de animales en realidad pues que son muy comunes, el perro, la serpiente, el mono, el águila, y es una cuestión de pensarlo de la forma más absolutamente intuitiva. Si yo pienso águila, voy a pensar cuál es la cualidad más importante del águila, pues uno diría, puede cazar y tiene una visión que no la tiene ningún otro animal. Claro, ¿qué hacen los mayas? Cogen, por ejemplo, esta figura del águila desde esta cuestión de la visión y lo conectan con el plano de la espiritualidad. Es decir, cómo el lenguaje de lo mitológico me permite pasar de lo más absolutamente intuitivo a lo más absolutamente espiritual. También desde esta idea de cómo conectamos el mundo a través de la palabra y cómo desde lo más sencillo podemos habitar lo más complejo. Voy a hablar, por ejemplo, del sello del mono. Voy a tocar solamente esos tres: el perro, la serpiente y el mono. El mono para los mayas va a ser como la representación del niño, de la inocencia, del juego, ese manejar la conducta de la inocencia, pero claro, de hecho todos los sellos tienen un lado oculto de alguna manera. ¿Cuál sería el lado oculto del mono? Vendría siendo, dirían los mayas, la picardía. Ese juego como maluco, el juego de los niños, el niño que es caprichoso, pero también el niño que es absoluta inocencia y absoluta entrega. Entonces, traigo este ejemplo del sincronario maya, del Tzolk'in, porque de hecho nos permite empezar a hablar un poco de eso, de cómo a través del lenguaje más plenamente intuitivo, podemos empezar a habitar las profundidades, digamos, más importantes del pensamiento. ¿Cómo elevamos eso incluso a una pregunta por lo espiritual? Porque esa elevación de esa pregunta por lo espiritual es lo que me va a traer aquí nuevamente a nuestro territorio Colombia a preguntarnos por dos animales muy importantes dentro de la cosmovisión mitológica indígena colombiana, y es una cosa bastante bonita porque de hecho es un imaginario que se repite o se comparte en varias comunidades que pueden ser absolutamente diferentes, que es el motivo, o bueno, los motivos del jaguar y la anaconda, que son estos animales pues como tan importantes, especialmente pues como la figura del jaguar, que va a ser solo importante no solo en esta comunidad o en este territorio que es Colombia, sino en todo lo que es, bueno, lo que conocemos como Suramérica y todo lo que va a ser Mesoamérica, porque de hecho el jaguar se encuentra asociado directamente con las actividades de los chamanes, con las actividades de los seres que tienen esa conexión entre el cielo y la tierra. Con la serpiente, digamos un poco, yo lo transporto a lo que es la anaconda. Con la serpiente, el animal más importante, más representado en las artes antiguas va a ser el jaguar. Y es este jaguar que lleva estas manchas sobre su cuerpo, aisladas o agrupadas, y mitológicamente hablando, eso nos va a hablar de las constelaciones poligonales. Y de hecho es una cuestión muy sencilla como de pensar cuáles son las costumbres del jaguar. El jaguar duerme de día y caza durante la noche. Una cosa tan sencilla como esas, este carácter nocturno le infunde su principal valor simbólico. En numerosas tribus, por ejemplo del Amazonas, el jaguar es la reencarnación del chamán, es esa figura de poder, es esa figura como de absoluto conocimiento. Un chamán que se ha formado, un chamán que ha estudiado, un chamán que se ha entregado plenamente a sus actividades, digamos, chamánicas, tiene la posibilidad de convertirse a voluntad en jaguar. Y eso nos permite, de hecho, conectar muchos otros elementos de lo que va a ser pues como esta figura mitológica del jaguar, porque incluso se conecta con lo que van a ser, por ejemplo, cuestiones naturales como el desbordamiento del río,
la cuestión del trueno y el relámpago, nos va a decir la mitología que si está tronando es porque el jaguar está pisando muy fuerte la tierra. Entonces esto nos permite ver de algún modo cómo los animales empiezan a ser una forma de narración del territorio, de hablar también como sobre esa protección de nuestros territorios sagrados, porque claro, si el jaguar corresponde al chamán y el chamán tiene como rol principalmente el proteger la tierra y el proteger la comunidad, entonces no es en vano que varias de las formas de comprensión del jaguar tengan que ver pues precisamente como con toda esta dimensión de la protección, del convertirse en, del trabajar como con la tierra y cuidar la tierra. De hecho, en numerosas tribus de la Amazonía, ver un jaguar en la selva es una metáfora o es una simbología, es un elemento, es un momento muy importante, porque claro, no nos estamos encontrando con el animal como tal, sino que nos estamos encontrando es precisamente con esa idea, con esa metáfora, con esa alegoría que se empieza a desplegar pues justamente desde ahí. Esa frecuencia del motivo del jaguar, y de hecho está presente no solamente digamos en las formas de narración, sino por ejemplo en lo pictográfico, en el tema pues como también de la cerámica, de las construcciones, de las danzas, de los rituales. El papel del jaguar en los cuentos tradicionales aborígenes va a ser muy importante, justamente también esa propiciación de espíritus relacionados con el jaguar. Por ejemplo, en las danzas el chamán se viste de jaguar y se hacen, por ejemplo, sonidos que tienen que ver con el jaguar. Nos habla pues justamente de esa figura, de que claro, no es el animal como tal, sino esa figura metafórica del chamán como ese ser, esa entidad que lo que hace es proteger el territorio. Trabajar con las plantas sagradas y su empleo, porque claro, el chamán tiene el conocimiento para trabajar con la medicina, ¿cierto? Para trabajar con estas plantas sagradas, para emplearlas, y pues es justamente eso lo que le permite transmutarse en lo que va a ser el jaguar. Está asociado también, por ejemplo, a lo que es el trueno, a lo que es el fuego, ese tipo de superhombre que se transforma en chamán para viajar a la Vía Láctea, pero también pues como a lo más profundo. Y bueno, pues justamente desde ahí, en lo que van a ser, por ejemplo, las sociedades andinas como la muisca y los grupos emberáes, va a estar de una forma muy preeminente esta figura del jaguar. Por un lado eso, después entramos con esta otra figura de la serpiente o de la anaconda, que es el símbolo del río. Sobre todo la anaconda, esta figura de la serpiente sagrada, va a ser el símbolo del río. Y el río es muy importante dentro de nuestras comunidades indígenas, porque por ejemplo en el Amazonas nos conectamos a través del río, a través del río se conecta a la comunidad, y si se conecta a la comunidad, se conecta a la palabra que se comparte y que se entrega entre comunidades. Entonces el río, la anaconda, ese fluir, nos va a hablar de esa palabra que se conecta y que acopla toda una comunidad alrededor del fuego, que el fuego es el compartir, es la visión, es la tulpa, es la palabra que se entrega. Igualmente, como hablábamos por ejemplo desde el sincronario maya, la cuestión de la serpiente nos va a hablar de esa conexión con la tierra que sí o sí, según las expresiones mitológicas indígenas de Colombia, debemos tener todos los seres, porque nuestra labor y nuestra existencia está cimentada en nuestra conexión con la tierra. La serpiente también va a ser como ese símbolo del cambio. Y de hecho si lo trasladamos a una cuestión filosófica, pues Heráclito también nos va a hablar de lo mismo, el río, ese fluir incesante, ese no ser siempre lo mismo, de lo que también nos habla metafóricamente la serpiente. Y es
una cosa bastante bella, porque entonces la serpiente es la conexión con la tierra, pero también es la conexión con el cielo, porque la Vía Láctea que vemos es también la representación de esa serpiente celeste que está sobre nosotros, de algún modo cuidándonos. Entonces todo el tiempo es como esa cuestión de esa tensión entre lo que es la tierra, la presencia en la tierra, la conexión con la tierra, porque como una serpiente estoy agazapándome por el piso, pero también esa cuestión de conexión con el cielo, con la pregunta por la espiritualidad, que en últimas también es una de las enseñanzas también más interesantes que nos deja este análisis o este acercamiento a lo que son estos saberes ancestrales. A continuación, voy a hablar un poquito de una colección de libros que me parece a mí una cosa muy interesante, que se llama la colección Hagayay, de narraciones indígenas, que son de hecho estos libritos que tengo acá. Estos libritos son 4, se llaman narraciones indígenas que van narrándonos la selva, el río Grande, el desierto y la sierra. ¿Qué es lo interesante precisamente de estos libros? Que estos libros son libros de literatura infantil, están pensados para un público infantil, bueno, son editados pues, por la editorial Norma, son unos libros bastante bien logrados, pero son libros que están presentes en todas las colecciones de las bibliotecas públicas municipales. Yo trabajo en una biblioteca municipal, entonces trato de analizar mucho como un poco también cuál es el material que está llegando a las bibliotecas públicas, porque entonces estamos hablando de material que está conociendo mucha gente en todo Colombia, y qué bonito que en este momento estemos desde la vocación editorial también preguntándonos por estas cuestiones indígenas. ¿Cómo le narramos a un niño las historias de la sierra o las historias del desierto y las historias del río, ¿cierto? Del Amazonas? Por ejemplo, este del río me parece bien particular, pues yo no sé si se verá bien de ahí, probablemente no, pero en la portada tiene la serpiente, ¿cierto? Tiene la anaconda. En el caso de la sierra tiene el jaguar, ¿cierto? De una forma ilustrada y dedicada pues a lo que son los niños. Nos habla un poco también de lo que es esta vocación por preguntarnos por cuáles son esos saberes ancestrales que desde, por ejemplo, la vocación política y la vocación cultural, un poco también podemos empezar a reconocer, porque estamos hablando de libros que hacen parte de las colecciones de las bibliotecas públicas, así que por ende, pues están presentes al acceso de todos. Hay una cuestión bien particular con estos libros, que es que estos libros están narrados en español, pero también están narrados en lengua. Entonces encontramos como ese proceso de traducción también. En una página lo tenemos en español, pero en la otra página lo tenemos en lengua. Un poco también pensando cuál es el objetivo de un proyecto de este tipo, de un proyecto editorial, en este caso, ellos decían, dar a conocer estos saberes, estas historias, estos mitos, estas narraciones, estas metáforas a la comunidad en general, pero también que nuestros propios niños reconozcan el valor que tienen estos saberes dentro de sus prácticas cotidianas. La pregunta por la lengua me parece a mí esencial, y es también pensar ¿qué hay detrás del hecho de que en un libro yo esté poniendo un texto en español, pero también en embera, en el mismo, digamos, nivel, en un espacio como de equilibrio, en una horizontalidad? Habla de cómo estamos reconociendo esas herencias, de cómo estamos reconociendo esos espacios y de cómo estamos en últimas también habitando estas formas de producción intelectual en últimas también del territorio. Traigo estos libros también a colación porque son libros infantiles, y la vocación infantil me parece a mí una cosa esencial, porque el lenguaje mitológico nos habla sobre todo de eso, del lenguaje de la intuición, de la pregunta también como por lo más intuitivo, por lo más sencillo, por lo más simple, porque es justamente ahí donde radica lo más complejo. En los libros de literatura infantil está condensado todo el saber del mundo de una forma digamos intuitiva, simple, cercana, ¿cierto? Y el lenguaje mitológico sobre todo nos habla de eso.
A continuación, estos libros son también como resultados de antología, de procesos de investigación y estudio de los mitos y las tradiciones de las comunidades indígenas colombianas. Y hay varios, o sea, traje este porque me parece un ejemplo sistemático, pero de hecho podríamos rastrear otros varios tipos de libros y especialmente de literatura infantil que lo que hacen es hablarnos de esa herencia y reconocer también pues como todas esas deudas que en últimas también tenemos con todos estos saberes tradicionales o ancestrales. Un poco volviendo también a esta idea del lenguaje de lo mitológico como un lenguaje de lo intuitivo, les traje una pequeña narración de la comunidad de Embera, que de hecho hace parte de un libro que se llama Las historias de Jinupoto, que Jinupoto es un personaje muy importante para la comunidad de Embera. Entonces les voy a leer un poco, les voy a leer este pequeño relato y pues ya desde ahí empezamos a plantear las conclusiones. El relato se llama Jinupoto y la luna. La gente quería que Jinupoto muriera, porque molestaba mucho, chupaba sangre y siempre preguntaba cómo había muerto su madre. Para quitárselo de encima, un día le dijeron que la luna le había matado a la mamá. Entonces, él cogió una guadua larga y empezó a golpearla con un palito diciendo: guarí, 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 crezca, crezca, crezca. Y la vara creció hasta casi tocar la luna. Jinupoto se trepó porque él no le temía nada y quería preguntarle a la luna por qué le había matado a su mamá. Cuando estaba a punto de llegar a tocar el astro, cuando casi podía tocarlo, un pájaro carpintero empezó a picotear la guadua hasta que la partió. Jinupoto perdió el equilibrio y trató de agarrarse de la luna, pero solamente alcanzó a darle un arañazo y volvió a caer a la tierra, hasta un mundo subterráneo en el que vivían otros indígenas. Desde entonces, los Embera dicen que las manchas de la luna son las huellas de la mano de Jinupoto, las huellas del día que él intentó agarrar la luna. Traigo a colación este relato de la comunidad de Embera porque de una forma muy sencilla, porque es que es un lenguaje absolutamente intuitivo, una historia pues en últimas muy, muy simple, nos explica un aspecto natural tan profundo como por qué la luna tiene cráteres, ¿cierto? Cómo desde el lenguaje de lo mitológico explicamos la existencia y cómo a través de este tipo de lenguaje también vemos las cosas como se ven por primera vez. Visibilizamos nuevamente nuestras cotidianidades, es decir, las miramos con curiosidad, nos sorprendemos de algún modo como de esas existencias que están subyaciendo a nuestro alrededor. A través de las palabras sí o sí descubrimos el mundo, nos apropiamos y nos hacemos dueños de las cosas a través del poder nombrar, a través del poder definir. Por eso, a través de la narración, a través de la literatura, a través de esas narraciones indígenas y a través, yo creo que de cualquier forma de contar, de habitar la palabra, de narrar la existencia, explicamos el mundo. Y el lenguaje mitológico, sobre todo, no solo explica el mundo, sino que lo explica mágicamente, es decir, que le devuelve ese encantamiento primigenio. Retomamos nuevamente esta magia, este sentir desde lo intuitivo, desde un poco también como lo más profundo, y empezamos a habitar la cotidianidad de una forma mágica, ¿cierto? ¿Cómo explicamos la vida? ¿Cómo puedo explicar una silla? ¿Cómo puedo explicar mis emociones? ¿Cómo puedo explicar un poco esta existencia que a veces es tan disímil y tan compleja, apelando al lenguaje de lo mitológico como un lenguaje que sobre todo tiene el sentido y el objetivo de encantar el mundo? La explicación mágica del mundo está al alcance de todos. Basta con hacer uso de la imaginación, de un poco también como de la intuición y empezar a jugar a lo que hacen los literatos, crear el mundo a través de las palabras. Muchas gracias.